Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación por los de solidaridad, cooperación y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social. Y la transición debe ser hacia sociedades favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales, dicho en otras palabras, volver a mirar hacia adentro. Eso es lo que quisiéramos, pero el mundo en que estamos es el que conocemos. Y ese es el mundo dominado por un modelo económico que se ha arraigado con una fuerza absolutamente descomunal. El neoliberalismo, que es hijo de la economía neoclásica. Aquí cabe destacar algo que es realmente desconcertante, que estamos en el siglo XXI tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedente, utilizando teorías económicas del siglo XIX. Como comentaba hoy día en la mañana en la clase, es algo muy curioso porque en este momento ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal, al cual, por cierto, hay que reconocerle un mérito, que logró en 3 décadas lo que el cristianismo y el islam no han logrado en 2000 años, que es conquistar el mundo entero, ¿no? Y eso, bueno, ¿cómo es posible? Y es posible, a mi juicio, fundamentalmente porque el neoliberalismo es una pseudo-religión. Primero porque es dogmática, absolutamente dogmática, y simplista. Y genera miedo, que son las condiciones, ¿no es cierto?, que lo asustan a uno entonces para que se porte bien, ¿verdad? Y entonces el catecismo neoliberal nos dice que si lo seguimos, todos vamos a llegar al paraíso y todos vamos a estar mejores y todos vamos a estar bien. Pero, como siempre, ¿no es cierto?, el paraíso está siempre lo suficientemente lejano como para que uno nunca lo alcance, ¿no es cierto? Es parte del truco. Bueno, pero esta pseudo-religión que se ha hecho tan fuerte y tan poderosa se sustenta en toda una mitología. El mito número 1, que lo hemos escuchado 1000 veces: la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo. Bueno, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un país y una corporación transnacional, esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio, pero quienes conforman el tribunal es un secreto, y estos se reúnen a puerta cerrada. Nunca se sabrá los nombres de quienes fueron, y la decisión que tomen es inapelable, absolutamente inapelable. De acuerdo a las normativas de la OMC, si una corporación transnacional, fíjense ustedes bien, si una corporación transnacional al invertir en un determinado país determina que hay alguna ley de ese país o disposición o regulación que le resultan inconvenientes a sus intereses, el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor. Ello significa que bajo las normativas de la OMC, la carrera hacia el fondo afecta no solo los aspectos sociales y ambientales, sino a la democracia misma. Un país logra leyes y derechos como producto de las movilizaciones ciudadanas y de las decisiones políticas, y así se van alcanzando y se van perfeccionando los fines sociales. Pero eso súbitamente tiene un coto
si se contradice con los intereses particulares de una corporación. Ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación. La OMC, entre otras cosas, no tiene ninguna regla ni una mención siquiera sobre el trabajo infantil, ni sobre los derechos laborales. Todo en su constitución está diseñado para beneficiar a las corporaciones. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas. En ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas: ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos. Un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Ni siquiera yo nunca me imaginé ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales. Y esto evidentemente es la decepción más profunda que uno puede tener con quienes tienen influencias de dirigir el mundo en el cual estamos. ¿Cuáles son las causas de esta convergencia? Primero, el paradigma económico dominante, que propende al crecimiento económico a cualquier costo,
y estimula la acumulación y la codicia corporativas. Las consecuencias pueden acarrear peligros sin precedentes, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Todo sistema vivo crece hasta un determinado punto en que deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Todos los que están en esta sala ya dejaron de crecer. ¿Pero por qué estamos en esta sala? Porque nos seguimos desarrollando, ¿no? Quienes piensan que el crecimiento permanente es posible en un planeta finito, o están locos o son economistas, ¿no? Uno de los supuestos incuestionables de la política moderna es la necesidad del libre comercio global. Dudar de sus beneficios es un acto de herejía. Frecuentemente se cita, sin embargo, a países como Corea del Sur y Taiwán, citados frecuentemente como ejemplos dignos de ser emulados. Sin embargo, lo que suele no decirse es que esos países lograron su desarrollo precisamente con barreras tarifarias, con propiedad estatal de los grandes bancos, con subsidios a la exportación, violación de patentes y propiedad intelectual, restricciones a los flujos de capital, incluyendo la inversión extranjera directa. Hoy sería absolutamente imposible para cualquier país replicar estas estrategias sin violar gravemente las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional. Los países pobres deben hoy acomodarse a una cantidad de reglas y restricciones establecidas por los organismos internacionales. Ello hace que recursos humanos, capacidades administrativas y capital político se separen de necesidades urgentes como educación, salud e industrialización. Frente a esto, cualquier solución o soluciones implican, por cierto, sin duda, nuevos modelos que comiencen, por sobre todo, por aceptar los límites de la capacidad de carga de la Tierra y de ese modo pasar de la eficiencia a la suficiencia y al bienestar. Igualmente urgente es la necesaria solución a la existente inequidad, porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles.